Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, maestros y demás colegas y compañeros del curso de diseño gráfico. Mi nombre es Carlos José Peña de los Santos y estoy cursando la asignatura de Seguridad y Salud Ocupacional con el maestro Jesús Cerda. El tema que voy a tratar en esta hora es sobre los primeros auxilios y los RCP, o reanimaciones cardiopulmonares, como sus siglas indican. Pero para ello tengo que definir ambos conceptos, de qué tratan, qué son, qué significan. Bueno, los primeros auxilios consisten en una asistencia inmediata que se le ofrece, se le da, se le facilita o se le provee a aquellas personas que están padeciendo de alguna enfermedad o que están lesionadas o gravemente accidentadas en el lugar de los hechos, antes de ser estas trasladadas o movidas hacia un centro hospitalario. Los primeros auxilios también se pueden definir como aquellas medidas terapéuticas urgentes que se le aplican a aquellas víctimas accidentadas o que padecieron de alguna enfermedad repentina con el fin o con el propósito de aliviar el dolor del herido y también para evitar el agravamiento de su estado. Los primeros auxilios también se pueden definir como aquellos cuidados inmediatos que se le brindan a una persona que resulta herida o súbitamente enferma. Pero ojo con esto, hay que tener en claro que esto no reemplaza la atención médica, no. Solamente consiste en brindar una asistencia temporaria hasta que la persona pueda recibir la atención médica adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos se pueden preguntar que quién puede prestar los primeros auxilios o quién sería apto. La respuesta sería que toda aquella persona que tenga algún conocimiento previo, algún conocimiento mínimo imprescindible para que en este se deba prestar ayuda a aquella víctima, a aquella persona accidentada, toda aquella persona que esté dotada, que tenga una previa noción de lo que es una atención inmediata, de cómo pueda prestar los primeros auxilios. Esta está presta para poder atender a aquella persona que está accidentada. Pero los más dotados, los más capacitados para ejecutar esta acción son el cuerpo de brigada, son los médicos y también los socorristas, ya que estos son los que tienen el previo conocimiento de cómo atender a aquellas víctimas que sufrieron algún accidente. Y estos son los más dotados para actuar en los primeros auxilios. Hay que tener en cuenta los 3 primeros auxilios que se van a ejecutar en el trabajo. Estos son proteger, alertar y socorrer. Proteger, como su nombre lo indica, es prevenir la agravación del accidente. Es decir, que el accidente no se agrave, no aumente aún más de lo que ya está visto. Si por ejemplo yo veo a una persona que sufrió algún choque de auto y está tendida en la calle, mi deber es asegurar a esa persona que no le pase nada malo, nada peor de lo que ya tiene. Eso es proteger. Yo tengo que asegurarme de que esa persona esté en un estado seguro, esté en un lugar adecuado para que el accidente no se agrave aún más. Lo segundo que debo tomar en cuenta es la alerta. Yo debo de avisar al servicio de brigada, principalmente al 911. Muchas personas, lamentablemente, no ejecutan esa acción rápidamente, no llaman al 911 y lo que hacen es desesperarse. No, todo lo contrario, es tomarlo con calma y alertar inmediatamente al 911, al servicio de brigada, al servicio médico, para que así puedan ejecutar la acción ante esta situación. También la persona, o sea yo, debo saber y hablar con precisión y con claridad el lugar del acontecimiento, dónde está sucediendo, qué es lo que está sucediendo también con el accidentado, y también indicar el estado del paciente, si es grave o si es leve. Y el tercer paso es socorrer. Luego de yo realizar los 2 pasos anteriores, yo debo también de tomar en cuenta 2 prioridades. La primera es que, en primer lugar, yo debo de enfocarme en salvar la vida de la víctima. También evitar que las lesiones se agraven. Para ello, yo tengo que hacer una evaluación primaria para identificar las situaciones que yo que pueden amenazar la vida. Es decir, yo tengo que analizar el estado de conciencia, el estado de respiración, la circulación sanguínea, buscar sus pulsos, también si tienen alguna hemorragia, es accidentado. Básicamente los signos vitales de esa persona yo debo tomar en cuenta. Y el segundo punto es que yo tengo, después de esto, hacer una evaluación secundaria, analizando el resto de lesiones. Es decir, tengo que seguir un orden descendiente
desde la cabeza hasta las extremidades. Es decir, yo tengo que chequear cómo está el estado del accidentado desde los pies, desde la cabeza hasta los pies, para ver si sufrió alguna contusión o si la lesión es más grave de lo que se ve. Estos son los 3 primeros auxilios a tomar a la hora de ejecutar un trabajo. Corroborando con lo que dije anteriormente, ahora hago la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer ante un estado de emergencia? ¿Ante una emergencia en el trabajo? Lo primero que debo hacer es proteger el lugar de los hechos. Yo debo de, ante todo, tratar de que no haya nada que ponga en peligro mi vida ni la del afectado. Yo debo hacer lo imposible para que nada afecte mi salud ni tampoco la del afectado cuando yo vaya a ejecutar la acción. Lo segundo es que yo debo de alertar a los servicios de emergencia. Lamentablemente mucha gente se desespera en este momento y no llama inmediatamente al cuerpo de brigada, a la ambulancia. Lo primero que debes hacer es llamar al 911, que es el número por excelencia para el socorro. Debes llamar a la ambulancia. Debes inmediatamente llamar a las personas dotadas, capacitadas, más que tú, ante esta situación. Lo tercero es yo mantener la calma y evitar las aglomeraciones. Yo no puedo desesperarme. Hago hincapié en esto. Yo no puedo desesperarme, perder mi postura. Ok, es un momento difícil, pero si pierdo la calma, si me desespero, la situación se puede agravar aún más. Yo debo evitar las aglomeraciones. Yo no puedo dejar que las gentes estén rodeándome mucho, porque eso puede aún agravar y presionarme aún más. Yo debo también, en cuarto lugar, no mover al accidentado sin antes valorar su estado. Es decir, que yo no puedo, aunque yo esté ejecutando, hacer algún movimiento brusco al accidentado porque posiblemente no tenga los conocimientos previos ante esta situación, y lo que puedo es, en vez de ayudar al accidentado, lo que puedo es desayudar, lo cual no quiero. No mover al accidentado bruscamente, sin yo antes valorar su estado. Lo que puedo hacer es tocar su pulso, que es lo primero que hacemos, para ver si está respirando, si aún tiene conciencia. Si tiene pulso, es porque aún tiene conciencia, es porque aún está respirando. El quinto paso es no tratar de darle de comer o beber. Eso es muy grave, darle de comer o beber. Si yo hago esto, yo puedo generar otros malestares aún peor, como son las náuseas o vómitos. Por eso es preferible que yo espere o indique a los paramédicos lo que está aconteciendo. Lo siguiente que yo debo tomar en cuenta es examinar al herido, hacerle una evaluación previa de su estado. También debo de tranquilizarlo. La mayoría de los heridos se asustan y es normal, porque piensan que pueden morir. Lo mejor en ese momento es yo como socorrista, como ejecutivo inmediato, yo debo de brindarle confianza al herido para que ellos se sientan a gusto, para que su estado anímico, no anémico, anímico, su estado de humor, se sienta aún mejor, esté más elevado su estado. Eso es muy primordial y esencial a la hora de ejecutar un primer auxilio. Y por último, y no menos importante, no se puede medicar al herido, para nada. Hay que esperar al cuerpo de brigada. Llamemos a la ambulancia y ellos sabrán cómo medicarlo. Pero uno como socorrista no puede medicarlo. Simplemente lo único es atenderlo hasta que el cuerpo de brigada y la ambulancia o la ambulancia llegue. Hay varios puntos que hay que tratar con respecto a la evaluación que se le hace a la víctima o al accidentado. Lo primero es que debemos de verificar la capacidad de la respuesta, es decir, verificar si el accidentado responde sí o no. Si el accidentado responde es porque aún está vivo, aún su corazón late. Por eso hay que hacerles preguntas como ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Si responde es porque está vivo, tiene la capacidad de responder. Una manera para que la persona se pueda mover, si está en estado inmóvil, podemos agitarle los hombros, movérselos, hacerle preguntas como si está bien, hacerle preguntas como ¿dónde vives? ¿En dónde estás?
que son las preguntas más básicas que podemos hacerle en ese momento. Y si te responde es porque aún está vivo. Hay que verificar la capacidad de respuestas. Si te responde es porque aún su corazón late. Lo segundo es, si el accidentado entra en estado de inconsciencia, debemos recurrir a abrir la vía aérea, es decir, esta parte. Tenemos que abrirla para así ver si puede respirar. Si entra en estado inmóvil, tenemos que recurrir a eso.